Los economistas suelen recalcar que no hay almuerzo gratis. Es decir, al final del día alguien va a tener que pagar las cuentas. Si bien el modelo social y económico y político del gobierno del presidente Chávez dio sus frutos en términos sociales, en lo que concierne a la reducción de las brechas entre las diferentes capas sociales de la población, todavía no está claro cómo se podrá mantener este esquema en el largo plazo. Vamos a seguir nuestro análisis, esta vez con el economista Víctor Silva, un experto en materia financiera. A nuestros clientes la recomendación es esperar por lo menos 1 o 2 meses a que decante un poco esta situación y ahí volver a analizar entrar en bonos. Un momento donde si bien pueden subir los bonos, también pueden bajar, entonces la relación de riesgo-rendimiento no es beneficiosa para un inversionista. Entonces, bueno, ese por el lado de bonos. El otro punto que afectó el fallecimiento de Chávez es el tema del petróleo. Claramente, bueno, Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo, principalmente Estados Unidos, y el fallecimiento de Chávez, si bien no ha creado una ruptura o una variación en esas exportaciones o en la producción, genera cierta tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir una transición tranquila? ¿Va a venir una transición traumática? ¿Va a afectar eso o no el suministro, el supply de petróleo a Estados Unidos y al resto del mundo? Eso es una incógnita que también hace eco en los mercados y bueno, claramente vimos el petróleo subir un poco en lo que va de año. ¿Qué va a pasar con los bonos venezolanos de aquí al futuro? Hay 2 desequilibrios importantes ahorita en Venezuela. Por un lado, el desequilibrio fiscal. Tenemos, digamos, necesidad de más bolívares para financiar el nivel de gasto actual de Venezuela. Entonces, bueno, ahí básicamente hay 4 vías que se hacen. Uno es la reducción o racionalización del gasto público, algo que en 2012, bueno, fue bastante intensivo por el tema de la elección del 7 de octubre. Eso es algo que se debería racionalizar, si bien, como te decía anteriormente, en este mes electoral se va a incrementar, después debería tender a racionalizarse necesariamente para poder bajar el gasto, digamos, del Estado. Otro lado es incrementos de impuestos, que yo creo que eso ya se ha hablado, hay bastante eco, bastante ruido sobre esto, una reforma tributaria, regresos de impuestos como el IVA o el IDB, o aumentos del IVA o regreso del IDB. Esto va a suceder porque es una manera del Estado de incrementar, digamos, sus ingresos. El tema de la gasolina es un tema obligado de tocar. Yo creo que también todo el ruido, ojalá se concrete algo con el tema de la gasolina. Prácticamente el año pasado fueron alrededor de 16.000 millones de dólares que nos costó el subsidio de la gasolina. Podría verse una nueva evaluación. Yo no creo que pase en el corto plazo. Lo ideal, económicamente hablando, es que se sincere el tipo de cambio. Básicamente el tipo de cambio, si lo ponen a un nivel razonable, cerca de 9, 10, incentiva a que se haya mayores exportaciones y claramente hace menos atractivas las importaciones y todo eso estimula el aparato productivo interno. Pues bueno, ya no, yo solo no puedo venderle a los venezolanos, sino que también mis productos son competitivos en otros países y mi mercado se amplía como empresa. Por otro lado, bajar o racionalizar también el nivel de deuda interna que ha venido disparándose en los últimos años. Eso es necesario. Y bueno, todo esto claramente va a desencadenar en controlar la inflación, pero para controlar la inflación tienes que ser bastante coherente en todas las medidas que implementes. Recientemente, Nicolás Maduro dijo que entre las prioridades del gobierno estarán el tema económico y el social en el resto de 2013. También afirmó que el Banco Central de Venezuela le ha dado buenas noticias sobre el desempeño de la economía en los últimos meses. Sin embargo, algunos analistas han destacado que el efecto de la fuerte devaluación de 46%, la incertidumbre política, la situación en torno al presidente en los últimos meses han provocado una parálisis de la economía. Todavía no está claro cuánto tiempo tomará reactivar el ritmo que traía el país hasta finales del año pasado. Vamos ahora a un breve análisis político con el politólogo Nickmer Evans. Él señala que el endoso de los votos de Chávez hacia Maduro no será un proceso automático. Lo que estamos viviendo en este momento es una etapa post-Chávez. Post-Chávez en relación con su tiempo cronológico de existencia, pero al final este es el chavismo en plenitud, ¿no? O sea, antes era la era Chávez, ahora estamos hablando de la era del chavismo. Es la extensión concreta del legado del presidente Chávez. Creo que podría ser mucho más pertinente entonces hablar de que ahora sí nace el chavismo como una práctica política, como una concepción de hacer política,
¿no? Y ese chavismo nace de una era post-Chávez, o sea, de la posibilidad de que la inexistencia corporal del presidente Chávez, espiritual del presidente Chávez, quede como un legado para el desarrollo del chavismo. Si lo ubicamos conceptualmente en esas terminologías, estamos hablando de la posibilidad de que ahora el chavismo se desarrolle con liderazgos que vinieron acompañando al presidente Chávez a lo largo de su gesta y que también pueda existir la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos y que se dé la necesidad histórica de algo que el mismo presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en su momento dijo y describió como, desde el punto de vista autocrítico, como un elemento importante a superar, que es el problema del hiperliderazgo que existía en aquel momento y además la necesidad de poder generar espacios de mayor participación y procesos de toma de decisión colectiva. El liderazgo de Chávez tiene unas características particulares, aún las tiene. Tiene unas características particulares que le permitió poder convocar a la posibilidad de que él fuese el centro de atención de la conducción del proceso revolucionario. Después de él no hay más Chávez, después de él hay chavismo. Y si después de él lo que hay es chavismo, entonces tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, como Elías Agua, como todos los liderazgos emergentes que existen en este momento dentro del chavismo, deben comprender que ellos no van a sustituir de ninguna manera y será absolutamente imposible que cada uno de ellos en particular y de manera individual sustituyan al presidente Chávez. Creo que el proceso electoral que se avecina será un proceso electoral que ratificará la victoria del presidente Chávez el 7 de octubre. Me cuesta imaginar otro escenario en donde la oposición venezolana tenga algún tipo de posibilidad o de ventaja. Yo lo que creo es que la oposición venezolana debe aprovechar esta oportunidad para generar también una reflexión sobre su tipo de liderazgo y sobre la oportunidad que le ofrece la historia venezolana de poder renovar efectivamente sus liderazgos con base en la comprensión de la conexión que hubo y que hay entre el presidente Chávez y el pueblo venezolano. Si esa conexión no es interpretada por la oposición venezolana, pues difícilmente no solamente ganará estas elecciones, que ya lo doy personalmente por descartado, no como analista, y me abstraigo de la posición analista, siempre como analista habrá escenarios, pero en lo personal será muy difícil que la oposición venezolana pueda ganar unas elecciones en estas circunstancias en donde el amor, en donde la emoción, la emotividad va a movilizar al pueblo venezolano después de haber sido movido por la racionalidad del 7 de octubre del 2012. Evans ha recomendado a la oposición prepararse, fortalecerse, cerrar filas y estar preparada para un posible referendo revocatorio en la mitad de un posible mandato de Nicolás Maduro. ¿Y usted qué piensa? Envíe sus opiniones al Twitter @elmundomóvil y @OmarLugo. También entre a nuestros foros en el portal elmundo.com.be. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios aquí por Globovisión.